La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente hoy comienza. Lunes 9 de agosto del año 2021. Dentro de 31 días vamos a conocer algo que reviste la mayor importancia. Como sabe usted, en la Constitución se establece la obligación del Ejecutivo de entregar a más tardar el 8 de septiembre de cada año lo que conocemos como el paquete económico. Este paquete, lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, consta de varios documentos. El más importante, criterios generales de política económica del año siguiente. En este caso sería Criterios Generales de Política Económica 2022. Este documento es para mí el más importante. La razón es muy simple. Las proyecciones que en él se plantean y algunos supuestos en relación con el comportamiento de la economía el año próximo son las bases con las cuales la Secretaría de Hacienda elabora su iniciativa de ley de ingresos y también el proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación. Estos tres son los grandes documentos que integran lo que conocemos como paquete económico. También en algunos años, no siempre, se incluyen algunas, vamos a decir, ajustes o algunos cambios en materia fiscal y estos cambios se le llaman miscelánea fiscal. Y esto es así cuando no hay una reforma fiscal en forma completa. No sé, desconozco, si este año vaya a ser uno en el cual los cambios de los cuales han hablado tanto la jefa del SAT como el flamante sedicente secretario de Hacienda, el nuevo, que no se le ha visto todavía, este señor que su único mérito parece ser parecerse a Benito Juárez, no se le conoce en términos de funcionario público absolutamente nada porque jamás lo ha sido, nunca ha coordinado un presupuesto como el que exige este gobierno por las dimensiones del país y el tamaño también de su economía. Pero en fin, en 31 días, pues, el Ejecutivo Federal deberá estar entregando o haber entregado al Congreso estos documentos que le mencioné. ¿Por qué le hablo de ese tema un mes antes? Por la razón que a continuación le daré. Las cosas en las finanzas públicas van de mal en peor. De mal en peor. La debilidad de las mismas es ya más que evidente. Las obligaciones que tiene este gobierno en materia de gasto ya alcanzan niveles preocupantes. En estos 2 años o casi 3 que llevamos, el gobierno federal, para sacar adelante sus desatinos, sus ocurrencias, estas tonterías en materia de infraestructura, que ahora ya no son 3, son 4, porque ha añadido este ferrocarril que cruzaría o a lo largo del istmo de Tehuantepec, son 4 y no hay dinero ya. En el caso de los programas del malestar, bueno, pues ya se redujo la edad mínima de 68 a 65 y eso significará también una presión extra para las finanzas públicas. ¿Qué va a pasar en estas, vamos a ponerle 4 semanas y 3 días? Van a pasar muchas cosas. En primer lugar, el jaloneo interno que se va a dar para ver qué proyectos de inversión se incluyen en ese presupuesto. No olvide usted que para cuando este nuevo presupuesto entre o se empiece a aplicar el 1 de enero del próximo año, tendríamos 15 nuevos gobiernos estatales, 11 de Morena y 4 de la oposición.
Además que los otros 17, bueno, pues están funcionando, no se vence todavía su encargo. ¿Qué va a suceder ahí? Con todas estas promesas que hicieron los candidatos ganadores en esos 15 estados, ¿qué va a suceder? ¿Dónde quedará esa locura que propuso el Poncho Durazo durante la campaña de una carretera que iría, no recuerdo si desde Guaymas o Puerto Peñasco hasta Chihuahua? ¿De dónde sacará dinero eso? Pues podría decir el Poncho, bueno, es que ya la carretera existe, nomás habría que mejorar algún pedacito por aquí, algún pedacito por allá. Bueno, si esa es la solución, pues no debería haber dicho él que vamos a construir esa autopista de aquí hasta allá, es decir, cruzar la Sierra Madre. ¿Y dónde van a quedar esos proyectos de los cuales ha hablado con una ligereza que debería preocupar a los neoloneses? Estos proyectos de los cuales ha hablado este muchacho, el Fosfo, este hombre que con una frivolidad que debería, como digo, preocupar a los neoloneses, anda hablando de muchos proyectos de inversión y que el presidente ya le dijo que por aquí, que por allá. Y así estarían los otros 13 candidatos triunfadores. Se enfrentarían con una triste y preocupante realidad. Es más, en esta gira, el presidente de la República en Colima tuvo que enfrentar una realidad y se vio obligado a manifestar su apoyo al gobernador actual, que está a punto de dejar el gobierno de Colima, para apoyar el problema que tiene de la nómina, porque no tiene ni siquiera un peso para cubrir los recursos, para cubrir los salarios que todavía no ha podido pagar en algunas quincenas de la burocracia y los maestros, etc. Es decir, la situación en que se encuentran los 31, vamos a decir, porque la Ciudad de México tiene una situación, no voy a decir de privilegio, pero es una entidad que capta el más alto porcentaje de su gasto o lo sufraga con recursos propios. Pero en el caso de gobiernos como Oaxaca, Chiapas, estamos ante una situación donde el 97-98% de su gasto proviene de las aportaciones y participaciones federales. Por eso repito la pregunta, o hago la pregunta, ¿cómo va a enfrentar cada uno de esos gobiernos la situación en la que los ha colocado, la pandemia, los gastos extraordinarios, no presupuestados, por supuesto, valga la redundancia, que han debido realizar para enfrentar ese flagelo? ¿Qué van a hacer cuando tengan que enfrentar carencias o problemas porque debieron desviar o canalizar recursos a hospitales, a la compra de insumos, etcétera, etcétera? Y agréguele a eso que el presidente de la República no ha mostrado el mínimo o la mínima disposición a corregir sus locuras en materia de gasto. Ya dilapidó cientos de miles de millones de pesos, acabó con fondos, fideicomisos, reservas que había en algunos casos como sería el Seguro Popular, etcétera, etcétera. Ha reducido el gasto en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso, lo que suceda en estas 4 semanas en materia de elaboración del presupuesto es fundamental para la situación de las finanzas públicas durante el año 2022. El presidente se ufana de que tenemos finanzas públicas. Y luego por ahí, en una situación sorprendente, leo ayer la colaboración del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra en el periódico Reforma, cuyo título es Balance, donde lanza loas
incomprensibles sobre el manejo fiscal del presidente López. Y dice uno, ¿qué le pasó a Carlos? En el mismo artículo hay contradicciones más que evidentes. La verdad es que el presidente ha dañado de una manera peligrosa a eso que ya era delicado, la salud de las finanzas públicas. Agréguele a eso un tema que prácticamente nadie quiere discutir con la profundidad y la seriedad a la que obliga: el problema de las pensiones. En una declaración ahí medio de pasabolas, de rozón, el sedicente nuevo secretario de Hacienda dijo, y hay que atender a mediano plazo el problema de las pensiones. No, hombre, no es a mediano plazo. Hace 10 o 15 años debimos haber atendido el problema. Ahorita ya estamos en un gravísimo problema, en una gravísima situación que cada año que pase golpea de manera directa la línea de flotación de ese barco que casi va a la deriva, que son las finanzas públicas. Por esa razón estoy hablando a estas alturas, cuando faltan 4 semanas y 3 días, para que conozcamos los documentos que le hablé, que integran el paquete económico. Ahora bien, dicen que ya la economía está recuperándose, ya va en la senda del crecimiento, porque este año va a alcanzar el 6% y muy bien, y todo va perfecto. Lo que pasa es que luego agregan, y las perspectivas para el año que entra son crecer el 3, o el 2.3, o el 3.1. Dice uno, a ver, quiere decir entonces que este 6% de este año es simplemente un rebote estadístico, así se llama técnicamente. ¿Qué significa eso? Imagine usted que está jugando fútbol. Y de repente patean la pelota y va y pega en una piedra filosa y se desinfla ese balón. Antes, cuando ese balón lo tomaba usted y lo lanzaba al suelo, llegaba, vamos a decir, a cierta altura, 1 metro. Y si usted agarra ahora ese balón desinflado, así todo guango, y lo avienta usted al suelo, pues no va a rebotar 1 metro, como era cuando estaba inflado a la presión normal, sino quizá unos 10 o 15 o 20 centímetros a lo más. Bueno, eso se llama un rebote. La economía mexicana así se va a comportar este año, el año en curso. Va a ser un rebote nada más. Y se llama rebote estadístico porque la caída del año pasado fue históricamente baja. En esas condiciones, pues, si bien nos va, el año 2022 regresaríamos a ese 2.2, 2.3 al cual crecimos durante 30 años y que este gobierno vino a romper esa dinámica con una caída 0.1% el año 19 y 8.53 el año pasado. Pero bueno, el tema da para más y estaremos atentos a ver qué se dice en torno al proyecto de decreto de presupuesto. Muchísimas gracias y lo espero mañana martes. Gracias.